Amén, hermanos. Seguimos ahora con la enseñanza de la palabra. La verdad que estoy muy contento, agradecido al Señor porque tengo este enorme privilegio y responsabilidad también de compartir la exposición de la palabra delante de la iglesia. Y sabe el Señor que soy muy temeroso y he estado orando para que realmente el Señor pueda hablar a través de mi vida, que no sea Esteban, sino el Señor hablando a su iglesia a través de mis labios. Me gustaría que podamos buscar en el libro de Colosenses, la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, capítulo 3. Téngalo ahí. La carta del apóstol Pablo a los Colosenses en el capítulo 3, del versículo 1 al 11 vamos a estar meditando, ¿sí? Pero primero, a modo de introducción, creo que todos sabemos que vivimos en una sociedad a la que no le interesa vivir de una manera correcta. Y si es que le interesa muy poco. Hay personas que pueden inclinarse ante alguna figura que consideran ellos santa, depositar incluso ofrendas en ese altar, pero al salir de allí llevan una vida entregada al pecado. ¿Conoce a alguien así? Creo que todos conocemos ya sea un familiar, un amigo, un vecino, un conocido, que se va a un determinado lugar, entrega una ofrenda en un altar, pero al salir de allí, su vida es una vida completamente entregada al pecado. Quizás este puede ser tu caso, o mi caso inclusive, que por muchos años llevamos una vida de apariencia religiosa. O sea que nosotros no estamos exentos de esta realidad. Pero en la práctica somos todo lo contrario. Incluso es algo con lo que debemos estar atentos el resto de nuestras vidas. El cristianismo evangélico y sobre todo el cristianismo reformado no se libra de caer en lo mismo. Nosotros no estamos exentos, como les decía recién, de caer en la misma realidad, ya que muchas veces nos jactamos, nos gloriamos de las doctrinas reformadas que conocemos, de tantas predicaciones cristocéntricas, pero nada de ello lo ponemos en práctica. Solamente nos jactamos de conocer, pero ¿cuánto de todo lo que conocemos lo vivimos en la realidad? Algunos creyentes defienden preciosas enseñanzas de la palabra de Dios que ellos han aceptado, pero la realidad es que ocurre como lo que Pablo le escribe a Tito cuando dice: dicen conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, pues son odiosos y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Eso dice la carta del apóstol Pablo a Tito, capítulo 1, versículo 16. Y debemos tener cuidado, hermanos, de no caer en lo mismo, de jactarnos, de decir: conozco las doctrinas de la gracia, voy a una iglesia reformada. Pero ¿cuánto de todo lo que conoces lo vives? Esa es la pregunta. Veamos entonces qué nos enseña hoy el Señor sobre este tema por medio de la carta del apóstol Pablo a los Colosenses. Vayamos entonces al libro de Colosenses, capítulo 3, versículo 1 al 11. Dice así: puesto que ustedes ya han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Pongan la mira en las cosas del cielo y no en las de la tierra, porque ustedes
Ya han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, que es la vida en ustedes, se manifieste, entonces también ustedes serán manifestados con Él en gloria. Versículo 5. Por lo tanto, hagan morir en ustedes todo lo que sea terrenal, inmoralidad sexual, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia. Eso es idolatría. Y por cosas como estas les sobreviene la ira de Dios a los desobedientes. También ustedes practicaron estas cosas en otro tiempo, cuando vivían en ellas. Pero ahora deben abandonar también la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia y las conversaciones obscenas. No se mientan los unos a los otros, pues ya ustedes se han despojado de la vieja naturaleza y de sus hechos, y se han revestido de la nueva naturaleza, la naturaleza del nuevo hombre, que se va renovando a imagen del que lo creó hasta el pleno conocimiento, donde ya no importa el ser griego o judío, estar circuncidado o no estarlo, ser extranjero o inculto, siervo o libre, sino que Cristo es todo y está en todos. Amén. Oremos. Bendito y soberano Señor, venimos delante de tu presencia en esta mañana, Señor, a pedirte que la exposición de tu palabra, Señor, sea guiada por medio de tu Espíritu Santo, Señor. Que lo que tú quieres hablarnos a nosotros como iglesia, Señor, podamos recibirlo y podamos estar atentos, Señor. Bendice este tiempo, Señor, y bendice mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. El mensaje de esta mañana lo he titulado Morir para vivir. Y este es un llamado a una vida práctica de lo que sabemos del Evangelio y de la palabra de Dios, para que de esta manera, hermanos, hagamos mortificar el pecado y no solo aparentemos que lo hacemos. ¿Se entiende? Es un llamado a una vida práctica, a no ser falsos, a no ser hipócritas con nosotros mismos, sino a que pongamos por obra todo aquello que nosotros hemos conocido por medio del Evangelio y por medio de tantas preciosas enseñanzas que domingo tras domingo y miércoles y jueves, todas las semanas, nos son enseñadas. Este mensaje, hermanos, nos llama a nosotros a considerar la gravedad de las cosas terrenales, la gravedad del pecado que ofende a Dios, pero también de la nueva vida que recibimos al morir a esas cosas por medio de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros nos ponemos a analizar un poco el contexto, podemos ver claramente que en los versículos anteriores, en el pasaje anterior, el apóstol Pablo está advirtiendo a sus lectores de una manera enérgica sobre 3 graves peligros que amenazaban la libertad que nuestro Señor Jesús había ganado para con ellos. Y estos 3 peligros consistían en 3 falsas doctrinas que eran conocidas como el legalismo, el misticismo y el ascetismo, que eran enseñados por falsos maestros, obviamente, pretendiendo agregarle algo más a la obra de Cristo. Era Cristo, pero algo más. Cristo y algo más. Obviamente sabemos que esto es algo falso. Y el apóstol Pablo los exhorta a no permitir que justamente estas falsas enseñanzas les roben a ellos el gozo de la libertad que Cristo ganó para ellos. Y en este pasaje del capítulo 3, versículo 1 en adelante, el apóstol Pablo llama a sus lectores a vivir y a aplicar las doctrinas que él les había venido enseñando
justamente en los pasajes anteriores. Y los motiva para que vivan una vida de amor y de perdón unos a otros y que busquen la paz y sean agradecidos para con Dios el Padre por medio de nuestro Señor Jesús. Por eso, hermanos, es que les decía al principio, este mensaje es un llamado a una vida práctica, a poner por obra todo aquello que nosotros conocemos de la palabra del Señor, pero a vivirlo. No solo a ser oidores, sino también hacedores de su palabra. Si tenemos que resumir en unas pocas palabras cuál es la idea central de este texto o de lo que estoy por compartir, sería vivir enfocados en las cosas celestiales, haciendo morir las cosas terrenales mientras esperamos la segunda venida de Cristo. Y lo he separado en 3 puntos, que es lo que vamos a estar tocando en esta mañana. El primero del versículo 1 al 4, donde podemos ver el enfoque de los creyentes. Luego del versículo 5 al 9, donde debemos de hacer morir lo terrenal. Y luego el versículo 10 y 11, donde debemos ser revestidos y renovados para ser como Cristo. Amén. Entonces, eso es lo que vamos a estar viendo en esta mañana. Si repasamos, voy a volver a leer el versículo 1 al 4, para que refresquemos, dice así: puesto que ustedes ya han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Pongan la mira en las cosas del cielo y no en las de la tierra, porque ustedes ya han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se manifieste, entonces también ustedes serán manifestados con Él en gloria. Aquí el apóstol Pablo anima a sus lectores diciéndoles, puesto que han creído en Cristo, también han resucitado juntamente con Él. Los anima de esa manera a recordar que si ellos han creído en el Evangelio, si han creído en la obra de Cristo, también han resucitado juntamente con Él. Es decir, ellos pasaron de muerte a vida. Y su posición espiritual ahora es que han recibido una nueva vida, la cual se encuentra asegurada por la resurrección de nuestro Señor Jesús. Y ahora, debido a que ellos han resucitado, entonces ahora recién pueden enfocarse y poner su mente en las cosas de arriba, en las cosas eternas, porque antes no lo podían, ¿sí? Esto no quiere decir que el creyente tiene que andar con la mente en las nubes, ¿sí? Andar pensando en cualquier cosa, no, sino que deben contemplar la grandeza de Dios, deben contemplar la hermosura de nuestro Señor Jesús, deben contemplar la magnitud de su bondad y de su gracia, deben contemplar su poder, su esplendor, su voluntad para sus hijos, su palabra escrita. A eso está haciendo referencia cuando dice que debemos de poner la mirada en las cosas de arriba. Pero hay un problema. Y el problema es que hay personas dentro de las iglesias que pueden estar vivas y aún así permanecer en sepultura. ¿Qué quiere decir esto? Que hay personas que puede que hayan nacido de nuevo, puede que hayan creído en el Evangelio, pero aún viven su vida poniendo su mirada en las cosas terrenales y no en las cosas eternas. Dice que durante la Segunda Guerra Mundial, algunos refugiados judíos se escondieron en un cementerio y incluso un bebé nació en una tumba. No obstante, cuando nuestro Señor Jesús nos dio vida, nos dio su vida, nos sacó de la tumba y nos sentó en un trono en el cielo. Porque Cristo está sentado a la diestra de Dios y nosotros estamos sentados allí con Cristo, porque estamos en Cristo. Amén. Entonces, hermanos,
Los creyentes que han muerto a su yo, a sus pecados, ¿sí? Y a sus pecados son guardados por un Cristo todopoderoso. Entonces debemos de creer en eso. Toda aquella persona, todo aquel hermano, todo aquel creyente que ha muerto a su egoísmo, a sus pecados, deben de estar seguros que están guardados por un Cristo que es todopoderoso. Y sus mentes y sus vidas ya no son egocéntricas, sino que ahora son dioscéntricas. Por eso recién ahora pueden poner su mirada en las cosas eternas. Porque cuando ponían su mirada en ellos mismos, la mirada estaba aquí, en lo terrenal, y no en lo eterno. Sus mentes y sus vidas, como les decías, ya no son egocéntricas, sino que ahora son dioscéntricas. Y todo lo que hacen, lo hacen apuntando hacia lo eterno. Entonces, ahora esta nueva vida espiritual del creyente está escondida con el Cristo resucitado, el Cristo ascendido y el Cristo reinante. Pero está oculta a los ojos de este mundo, porque el mundo no puede ver la vida de un heredero de todas las riquezas de Dios. Por ejemplo, un mendigo vestido con harapos o una pobre viuda deteriorada por sus años y sus sufrimientos. Pero si ese mendigo y esa viuda han creído en el Evangelio, ellos tienen sus regalos, sus tesoros puestos en lo eterno. Quizás acá, en lo terrenal, en este mundo, o para los ojos de este mundo, son personas miserables. Pero para Dios, ellos son personas preciosas y valiosas. Y tienen su tesoro allá arriba, donde nadie puede robar el tesoro. Amén. Cristo, hermanos, volverá un día y se manifestará al mundo, y todos aquellos cuya vida está escondida en Él serán manifestados con Él en gloria, como dice el versículo 4. Cristo volverá por los suyos para llevarlos al hogar celestial. Y nuestro cuerpo mortal será transfigurado y regenerado, será reconstruido en semejanza al cuerpo glorioso de nuestro Señor Jesús. Como dice también el apóstol Pablo cuando le escribe a los filipenses. Serán cuerpos que ya no tendrán que batallar con los deseos del pecado. ¿Amén? ¿Usted batalla con el pecado? Bueno, ya cuando estemos allá, ya tendremos cuerpos nuevos, cuerpos regenerados, cuerpos que ya no se envejecen por causa del pecado, cuerpo que ya no le va a doler la espalda, ¿sí? Ya no le va a doler la cabeza, ¿sí? Vamos a tener cuerpos gloriosos. Y en aquel día el Espíritu Santo habrá dado el último toque a la imagen de Cristo en nosotros. Amén. Este debe ser el enfoque de todo cristiano, hermanos, de poner su mirada en las cosas celestiales, en las cosas eternas. Si de verdad has nacido de nuevo, si en verdad has creído en el Evangelio, tu mirada no tiene que estar en las cosas de este mundo, sino que tu mirada se enfoca en lo eterno. Amén. Vamos al segundo punto. Versículo 5 al 9. Dice así: por lo tanto, hagan morir en ustedes todo lo que sea terrenal, inmoralidad sexual, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia. Eso es idolatría. Por cosas como estas les sobreviene la ira de Dios a los desobedientes. También ustedes practicaron estas cosas en otro tiempo, cuando vivían en ellas. Pero ahora deben abandonar también la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia y las conversaciones obscenas. No se mientan los unos a los otros, pues ya ustedes se han despojado de la vieja naturaleza y de sus hechos. El pecado, hermanos, ha perdido sus derechos
sobre aquellos que han creído en el Señor Jesús y han resucitado juntamente con Él. El perdón ganado por Cristo en la cruz es un perdón absoluto de todos los pecados, pasados, presentes y futuros. Porque cuando nuestro Señor Jesús murió y resucitó, nosotros ni siquiera pensábamos en hacer, pero Él ya había hecho lo suficiente para perdonarnos. Amén. Ni siquiera estaba en nuestros planes, ni de nuestros padres o abuelos, pero Dios ya había ganado el perdón para nosotros. Por eso es que el perdón ganado por Cristo en la cruz perdona todos nuestros pecados, absolutamente todos nuestros pecados. Sin embargo, aún hay remanente de pecado en los cristianos, ya que aún vivimos en un cuerpo de carne, un cuerpo que es corrupto por el pecado, o sea, un cuerpo no glorificado. Y a ese remanente de pecado se le debe de ir dando muerte todos los días, ¿sí? Los colosenses, en particular, venían de un trasfondo pagano, lleno de inmoralidad y prácticas de pecado. Por eso es que justamente el apóstol Pablo los instruye para que hagan morir todo lo que sea terrenal en ellos. Y el apóstol Pablo se refiere a todo lo que es pecaminoso. Y Pablo da un listado específico de pecados que ellos debían de mortificar. Inmoralidad sexual, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Estos pecados, si prestamos atención, están relacionados todos al pecado sexual, como ser la fornicación, que es tener relaciones antes del matrimonio, el adulterio, que es tener relaciones fuera del matrimonio, ¿sí? Homosexualismo, lesbianismo, o sea, tener relaciones con personas de un mismo género sexual, etc. Pero también da un listado de todos los pecados, si se le podría decir, sociales o pecados respetables, según nuestra mirada caída, porque quizás no lo vemos tan graves como los pecados sexuales, pero aún así lo son. Los vemos así, aún así lo son estos pecados, ¿sí? Como son la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia, las conversaciones obscenas y la mentira. Los pecados anteriores, o sea, los pecados de inmoralidad sexual, son contra el propio cuerpo, que es el templo y morada del Espíritu Santo. Sin embargo, estos otros pecados, los pecados sociales, si se le podría decir, dañan a las personas y dejan ver la amargura contra el prójimo y las malas intenciones de un corazón no regenerado, de un corazón no salvo. Entonces, el apóstol Pablo apunta a dos tipos de pecados. Los pecados que atentan contra nuestro propio cuerpo, que son los pecados sexuales, de los cuales debemos de tener mucho cuidado, ¿sí? Porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Si has nacido de nuevo, si en verdad has creído en el Evangelio, al cometer este tipo de pecado, te estás dañando a vos mismo, a tu cuerpo, que es morada del Espíritu Santo de Dios. Mientras que el resto de los pecados, o pecados sociales, como le decía yo, que quizás nosotros los ponemos, si ponemos la balanza, lo ponemos que aquí abajo pesan menos, son igualmente de graves, hermanos, ¿sí? Para Dios son igualmente graves estos pecados. Y quizás no atentan para con nosotros, pero sí atentan y dañan a nuestro prójimo. ¿Se entiende? Estos pecados, los sexuales y sociales, son parte o debieran ser parte de la vieja vida y no tendrían que tener cabida como práctica en la vida de una persona que creyó y resucitó juntamente con Cristo. Ya no deberían existir, pero la realidad es que siguen existiendo. Y es parte de nuestra tarea hacer morir
todos los días a esos pecados. Y eso se llama el proceso de santificación. Estos pecados y lógicamente otros que no están en esta lista, dice el apóstol Pablo, que provocan la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Y la ira de Dios, hermanos, debe tomarse con la mayor de las seriedades, ¿sí? No es cosa sencilla, porque la ira de Dios es lo más terrible que le puede pasar a un pecador no arrepentido. El infierno, hermanos, no se trata de un lugar que el diablo creó para estar allí. No, el infierno es la manifestación en todo su esplendor de la ira de Dios. Hebreos 10:31 dice, horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Yo tengo temor. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Entonces, no se debe tomar a la ligera a la ira de Dios. Es uno de sus atributos, ¿sí? Y debemos de tener cuidado. El apóstol Pablo también resalta que estos pecados ya no deben existir como práctica en la vida de los creyentes porque ya fueron despojados de la vieja naturaleza, ¿sí? De la naturaleza adámica. Y no solo de ello, sino también sus hábitos o estilos de vida de pecado. Y los creyentes deben hacer morir lo terrenal en su diario vivir. Todos los días, como les decía, hermanos, todos los días debemos de hacer morir esos pecados. Debemos hacer morir lo terrenal en nosotros. Esos vestigios de pecado que aún están en nosotros van a estar hasta el último día de tu vida. Vas a luchar con ese pecado. Y es tu tarea y es mi tarea hacer morir eso terrenal que aún está en nosotros. John Owen, un puritano, dice, maten al pecado o el pecado los matará a ustedes. Para pensar. Vamos ahora sí al tercer punto. Versículo 10 y 11. Dice, y se han revestido de la nueva naturaleza, la naturaleza del nuevo hombre, que se va renovando a imagen del que lo creó hasta el pleno conocimiento, donde ya no importa el ser griego o judío, estar circuncidado o no estarlo, ser extranjero o inculto, siervo o libre, sino que Cristo es todos y está en todos. Amén. A este tercer punto lo había nombrado como revestidos y renovados para ser como Cristo. Los creyentes fueron los creyentes que de verdad han creído en el Evangelio y han nacido de nuevo, fueron despojados de esa vieja naturaleza. Como dice el apóstol Pablo, fueron despojados de esas ropas mortuarias, de esas ropas fúnebres, para ser revestidos de una nueva naturaleza, la naturaleza de un nuevo hombre que se va renovando día a día para ser transformado a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Después de ser salvo, el creyente es llevado al proceso de la santificación. Y cuando dice la renovación a imagen del que lo creó, está haciendo referencia o alusión, mejor dicho, a Génesis capítulo 1, versículo 27, donde indica que el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Pero sabemos nosotros que Adán cayó en pecado y la imagen de Dios, ¿sí? La imagen del Dios que lo creó, quedó desfigurada de él. Por eso es justamente que el viejo hombre es la estampa del ser humano caído a causa del primer Adán. Sin embargo, el nuevo hombre hace referencia a nuestra nueva naturaleza, que es una nueva creación. Amén. El hombre fue formado a imagen de Dios, pero fue deformado por el pecado.
pero a través de Cristo puede ser transformado nuevamente a la imagen de Dios. ¿Se entiende? El hombre fue creado a imagen de Dios, pero por causa del pecado, la imagen de Dios en él se cayó. Pero por medio de Cristo puede nuevamente ser transformado a la imagen de Dios. A medida que crezcamos en el conocimiento de la palabra, seremos transformados por el Espíritu Santo para participar de la imagen gloriosa de Dios. Porque Dios nos transforma por medio de la renovación de nuestra mente. Romanos 12:2. A través del estudio de la palabra de Dios. Y en Jesucristo dice que ya no importan las razas, porque en Cristo no hay nacionalidades, según lo que leíamos. No hay griego ni judío, ¿sí? No hay argentino ni francés. Debemos amar a los franceses, aunque no nos caigan bien, pero debemos amar a nuestros hermanos franceses, ¿sí? O chilenos o brasileños. ¿Sí? ¿Por qué se ríen? ¿Tienen alguna pica con los franceses? Pero hermanos, en Jesucristo ya no importan las razas. En Cristo no hay nacionalidades, como le decía. En Cristo no hay distinción entre las culturas. No hay bárbaro ni escita. Los griegos dice que consideraban a los que no eran griegos como bárbaros, o sea, extranjeros. Y los escitas eran personas incultas, que estaban incluso aún más bajo que los bárbaros. Pero en Cristo ya no hay esa distinción. Ni siquiera hay una distinción económica. No hay siervo ni libre. Somos todos iguales para el Señor. Todas estas discriminaciones o separaciones pertenecían al viejo hombre. Pero para Cristo, como les decía, no hay diferencia entre las personas, ya sea de color, raza o posición social. Él los creó a todos y nos ama a todos por igual si es que en verdad has creído en el Evangelio. Una evidencia, hermanos, de madurez y crecimiento espiritual es aceptar y amar a todos sin excepción alguna. Eso es una evidencia, porque Cristo dice que es todo y en todos. Él es la preeminencia en todas las cosas y la supremacía le pertenece a Él. Amén. Después de la caída de Adán y Eva en el jardín del Edén, el ser humano es por naturaleza un pecador voluntario que peca contra Dios de distintas maneras. Romanos capítulo 7, versículos 7 al 8 dice, no lo busque, yo le leo, si no nos vamos a demorar mucho. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y como les decía, el hombre peca de distintas maneras. Después de la caída de Adán y Eva, como les decía, el ser humano es por naturaleza un pecador voluntario y peca de distintas maneras. Ya nombrábamos hace un rato, inmoralidad sexual, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, ira, enojo, malicia, blasfemia, conversaciones obscenas y mentiras. Pero el apóstol Pablo dice que por cosas como estas les sobreviene la ira de Dios a los desobedientes. Y desde la caída en el jardín del Edén, toda la raza humana, hermanos, fue destituida de la gloria de Dios y su posición favorable delante de Él. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y el ser humano, hermanos, fue expulsado y privado de la eternidad con Dios por causa de su pecado, haciéndose acreedor de la ira divina y de una justa condenación para sufrir eternamente en el infierno. Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad.
Esta, hermanos, es nuestra condición sin Cristo, ¿sí? Esa es la realidad de nuestras vidas si no hemos nacido de nuevo. Esa es nuestra grave condición, ¿sí? La de su incapacidad de salvarse a sí mismo. Es la que deja al ser humano justamente en el lugar adecuado para necesitar a un Salvador que sea misericordioso y que los rescate y libere de esa vida miserable. Amén. Pero debemos hacer morir a las cosas terrenales que lo mantienen esclavizado al pecado y darle una vida enfocada en las cosas espirituales, en las cosas celestiales, en las cosas eternas. Amén. Entonces, hermanos, el pecado debe morir a sí mismo y resucitar para obtener la vida eterna. Debe recibir el perdón que restablece y reconcilia su relación con Dios y adquirir una nueva vida que busca morir continuamente a las cosas terrenales. Nuestro Señor Jesús, para poder darnos estos beneficios, sacrificó su propia vida al morir voluntariamente en una cruz, en sustitución de nosotros pecadores, para ser sepultado, y luego levantado de entre los muertos por el gran poder de Dios. Cuando un pecador cree en Jesús, muere también juntamente con Él y es enterrado juntamente con Él, pues Jesús llevó todos sus pecados a la sepultura. Eso es lo que representa el bautismo de los creyentes. Romanos 6:6 dice: sabemos que nuestro antiguo yo fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Hermanos, cuando un pecador cree en el Señor Jesús, resucita también juntamente con Él, recibe una nueva vida y pasa a ser una nueva criatura y es vestido con la naturaleza de un nuevo hombre. El apóstol Pedro lo dice de la siguiente manera en 1 Pedro 2:24: Él mismo llevó en su cuerpo nuestros pecados al madero, para que nosotros, muertos ya al pecado, vivamos para la justicia. Por sus heridas fueron ustedes sanados. Amén. Esas son las grandes y maravillosas buenas noticias para nuestro perdón y nuestra salvación. Para ir finalizando, veamos algunas aplicaciones. Si eres un no creyente, que tu vida está sin Jesús, tu mente y tu enfoque son únicamente las cosas terrenales, los placeres y el pecado que este mundo te ofrece y que tanto disfrutas. Déjame decirte que Cristo ahora reina y el mundo en gloria, y un día regresará ya no como siervo, sino como juez de la tierra. No esperes a conocerlo como un juez, porque vas a experimentar su ira como jamás te lo has imaginado. Serás castigado y condenado a sufrir para siempre en el infierno. Por lo tanto, hoy puedes mirar a Cristo, mirar hacia arriba y ser salvo. Creer en Él, abandonar lo terrenal, todo lo pecaminoso. Jesús y el cielo están disponibles hoy para vos mientras vives. Mañana puede ser demasiado tarde. Hoy es tu oportunidad. No caigas en el síndrome del gato creyendo que tienes 7 vidas. Una sola vida es la que tienes. No la desperdicies. Después de esta vida te espera un solo destino: o el cielo o el infierno. Escoge el cielo. Escoge a Cristo. Es la mejor decisión. Él es incomparable. Una tonelada de placer del pecado de este mundo no se compara a un sorbo de su gracia que salva y perdona. Por lo tanto,
querido amigo, ven a Él en arrepentimiento por tu desobediencia. Mañana puede ser tarde. Si eres creyente, si ustedes profesan ser cristianos, hermanos, al igual que los colosenses, hoy son llamados a aplicar y a practicar el conocimiento que tienen del Evangelio y la palabra de Dios. Mientras vives tu día a día en tu trabajo, en tu hogar, en tu negocio, en tu aula de clases, en tus mandados, tu enfoque en todo lo que haces debe ser apuntado hacia el cielo, hacia lo eterno. No temas a los problemas de la vida o a las personas que te desprecian, te rechazan y no te valoran por tu cristianismo. Que eso no te importe a ti, hermano. Déjalo de lado. Tu vida está escondida con Cristo en Dios y tu vida está protegida y resguardada mejor que cualquier banco, ¿sí? Mejor que el Pentágono de los Estados Unidos. Tu vida está segura en Cristo. Él es el que te guarda. Por lo tanto, hermano, vive apuntando a la eternidad con Cristo, consciente que Él un día va a volver para que experimentes su gloria. Segunda aplicación, si eres verdaderamente cristiano. Todos los días de tu vida eres llamado a matar el pecado que aún está en vos. Por lo tanto, debes ser intencional todo el tiempo para matar el pecado de la inmoralidad sexual en tu vida o los pecados sociales. Acepta que eres humano y que por lo tanto eres tentado por el pecado. Así como un perro se muere de hambre si no se alimenta, así debes dejar de alimentar todo pecado. No lo alimentes con pornografía en redes sociales, en Google, en Netflix o cualquier otro medio. No lo alimentes con tus ojos lujuriosos, deseando a otros hombres que no son tu esposa o tu esposo. No lo alimentes escuchando palabras bonitas que no vienen del esposo o la esposa que Dios te ha dado. No lo alimentes metiéndote con tu novio o novia a lugares solos donde puedes caer fácilmente en la tentación. Recuerda, hermano, que el sexo fue creado y diseñado por un Dios santo que nos lo ha dado a un hombre y a una mujer como un placer que solo sirve para apuntar al mayor de nuestros placeres y deleites, que es nuestro Señor Jesús. También, hermano, debes matar los pecados que dañan a otras personas. Abandona la ira, el enojo que te lleva a insultar y dañar a tu esposo, a tus hijos, a tus hermanos, tus empleados, a tu compañero de trabajo o cualquier otra persona. Abandona la ira y abandona el enojo. Deja de juntarte con otras personas para tener conversaciones obscenas, conversaciones deshonrosas delante de Dios. Que todo lo que hables sea para que edifiques a los que te escuchan. No ensucies tu alma diciendo malas palabras, obscenidades, vulgaridades o cosas de doble sentido. Si eres de los que aún dice mentiras, deja ya de mentir, porque la mentira no es poca cosa. Juan 8, 42 al 44 habla de la mentira es la distinción de un hijo de Dios de un hijo del diablo. Los que hablan la mentira son hijos del diablo. Por lo tanto, no hay que mentir. Tercera aplicación, si en verdad has nacido de nuevo, estás revestido, hermano, con una nueva naturaleza. Y ahora, y solo ahora es posible renovarte día a día, encontrándote con el Señor por medio de la oración y por medio de la lectura de la palabra. Recuerda, en el Evangelio, nadie es más que nadie. Ya sea que seas rico o pobre, seas santiagueño o tucumano, ¿sí? No importa. En el Evangelio somos todos iguales para el Señor.
No eres más ni menos que nadie. Todos valemos la sangre de nuestro Señor Jesús, porque Cristo es todo y en todos. Y Él es suficiente, y en Él estás completamente pleno para siempre. Ahora sí, hermanos, para finalizar, si vivimos enfocados en Cristo y en las cosas celestiales y eternas, si nos dedicamos a mortificar el remanente de pecado en nosotros y crecemos en santidad día a día, si renovamos nuestra mente sabiendo que fuimos revestidos con una nueva naturaleza, que significa tener nuevos deseos y nuevos anhelos, nuestra vida cristiana será un deleite, será un gozo y una alegría en todo tiempo y en toda circunstancia. Nuestra vida será íntegra, será coherente y consistente cuando vivimos para practicar el evangelio que creemos y demostramos con nuestros hechos. De esta manera, y solo de esta manera, hermanos, brillará Cristo en nosotros y en nuestros hogares. Entonces, Él realmente será deseable para los que aún no han creído en Él. Porque si llevamos vidas incoherentes, no tenemos la autoridad moral para ir a predicar a los que aún no lo conocen. Hermanos, hasta aquí el mensaje de esta mañana, que realmente podamos como iglesia llevar a vivir una vida práctica, que no solamente seamos oidores, sino hacedores de su palabra, que seamos coherentes entre lo que profesamos y hablamos y con lo que vivimos. Nos estamos preparando como iglesia para una tarea hermosa y ya estamos trabajando en eso, que es salir y hacer discípulos afuera. Pero si no llevamos una vida íntegra, nuestro testimonio no nos avala para ir y predicar el evangelio. Así que, hermanos, seamos coherentes. Somos realmente privilegiados de tener preciosas enseñanzas, como le decía al principio, domingo tras domingo, martes y jueves, todas las semanas, los sábados incluso con los jóvenes. Excusa no tenemos, nos alimentamos de la sana doctrina, pero debes vivir esa sana doctrina, debes poner en práctica todo lo que hemos aprendido por medio del evangelio. Amén. Oremos. Soberano Señor, estamos agradecidos en esta mañana, Señor, porque tú nos has hablado por medio de tu palabra, Señor. Nos exhortas a ser coherentes, a ser íntegros, Señor, a poner en práctica todas esas buenas enseñanzas que tú nos has dado, Señor. Pero que no solamente seamos oidores, sino hacedores. En verdad, Señor, que nuestra vida refleje una vida íntegra, una vida que realmente te ama, apuntando, Señor, hacia lo eterno. Que nuestras decisiones, que nuestro hablar, que aún con las personas que nos relacionamos, Señor, pueda ser siempre apuntando hacia lo eterno. Que nuestra mirada esté en lo eterno, Señor. Somos peregrinos por este mundo, estamos de paso y por lo tanto no debemos de aferrarnos a las cosas de este mundo, sino que debemos de despojarnos, haciendo morir lo terrenal en nosotros. Sobre todo, Señor, en aquellos pecados de índole sexual y social, Señor. Aquellos pecados que nos dañan a nosotros mismos, pero aquellos pecados también con los cuales dañamos a los demás. Danos la fuerza, Señor, y la valentía para santificarnos día a día, para hacer morir lo terrenal, Señor. Sabemos que te necesitamos, sin ti no lo podemos lograr, Señor. En tus manos estamos y a ti clamamos, Señor, porque como iglesia, Señor, necesitamos de ti. Ayúdanos, Señor, a llevar una vida íntegra, una vida práctica, Señor, como decíamos, haciendo morir lo terrenal en nosotros y viviendo por el Espíritu Santo. Amén.